Bien, una vez que nosotros ya vimos una pequeña introducción al programa, ya vimos cuáles son los pasos para acceder a él y los nombres de la ventana que lo conforman, vamos a empezar a ver el primer tema, que es el tema de tablas. Primero que nada, ¿qué son las tablas? Nos dice que las tablas son el objeto de Access que almacena los registros, es decir, los datos que permite que se generen operaciones. Las tablas se van a componer de lo siguiente. Primero que nada, los campos. En los campos nos dice que son datos sobre un aspecto del asunto de la tabla, como el nombre o la dirección de correo electrónico, etc. Ejemplo, nombre. Quiere decir que un campo, pues, si yo quiero hacer una tabla de productos, los campos serían código, nombre del producto, fecha de caducidad, descripción y precio. Si yo quiero hacer una tabla de los alumnos, los campos serían nombre del alumno, edad, dirección, número de teléfono, etcétera. Por otro lado, los registros nos dice que son, o más bien van a contener los datos específicos como información acerca de un determinado empleado o producto. Ejemplo, Ana. Si se dan cuenta, pues aquí el ejemplo de campo es nombre y por lo tanto un registro sería Ana. Quiere decir que pues van de la mano o van juntos, porque dependiendo del campo que yo establezca, pues va a corresponder el tipo de registro que yo voy a ingresar. Después, una vez que ya tenemos entendidos estos conceptos, vamos a ver cuáles son los pasos para crear una tabla en Access. Los pasos para crear una tabla: primero que nada debemos de identificar este icono que se llama Vista Diseño, el cual, si nosotros nos vamos al programa, en la parte de aquí, lo vamos a encontrar siempre en la esquina y se llama Vista Diseño. Bien, continuamos. Dice ir a la pestaña Crear, tabla, OK. Acá nos dice que va a aparecer este cuadro en el cual nosotros vamos a ingresar el nombre de la tabla y le vamos a dar clic en aceptar. Me voy a ir aquí al programa directamente. Por defecto, algo importante que me gustaría aclarar es que el programa ya te da la opción de crear una tabla. En este caso me voy a ir a ver Vista Diseño y nos va a aparecer este cuadro de diálogo en donde se indica el nombre de la tabla que yo voy a generar. En este caso yo le voy a dejar el nombre que tiene por defecto, pero pues ustedes, dependiendo de la práctica que estén realizando, aquí le van a poner el nombre de su tabla y le van a dar clic en aceptar. Una vez que yo le dé clic en aceptar, si se dan cuenta, me manda a otra área en la cual yo voy a empezar a hacer el correspondiente diseño de mi tabla. En esta parte, bueno, pues ya les indiqué, esta es la captura del programa o de la versión que ustedes en sí van a utilizar. La que yo les estoy mostrando pues es del programa con el que me estoy apoyando. Y nos dice, en dicha ventana se agregarán los campos y el tipo de dato para cada uno de los campos. Una vez finalizada dicha actividad, se dará clic en la vista hoja de datos y se procede a agregar los registros. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, aquí les manejo un ejemplo. Yo les voy a hacer un ejemplo diferente de manera rápida. Por defecto siempre se va a colocar lo que es un ID, que es un número de identificación para cada campo, el cual es autonumérico. Quiere decir que se va a aparecer de forma, va a incrementar de 1 en 1, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al registro que ustedes estén estableciendo. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo voy a hacer una tabla rápida donde voy a agregar el nombre y la edad. Bien, esto ustedes, dependiendo de los campos que tenga su tabla, ustedes aquí los van a ir agregando. La otra semana vamos a ver específicamente por qué tiene esta llavecita. Ahorita por defecto yo lo voy a dejar en autonumérico. Y bien, nos dice que debemos de escribir el nombre de los campos. Todos los campos se van a escribir aquí. Otra cosa importante es seleccionar el tipo de dato, que los tipos de datos los vamos a ver igual a detalle la siguiente semana. Yo le doy clic aquí y se desglosa una lista de tipos de campos que nos va, o de tipo de dato, perdón, que nos va a ofrecer lo que es Access. Si yo estoy hablando de un nombre, pues no le voy a poner que es un tipo de dato de fecha y hora, o un tipo de dato de memo o de número, es un texto. Si yo estoy hablando de edad, pues no le voy a poner que, por ejemplo, es un tipo de dato de texto o de fecha y hora, es un tipo de dato de número, y así sucesivamente con cada uno de los campos que yo vaya agregando. Vamos a suponer que yo ya terminé mi tabla, pero pues en sí cada tabla pues puede tener más campos. Una vez que yo ya terminé de diseñarla, porque pues a eso entro a esta vista, me voy a ver y me voy a ir a la opción que dice vista hoja de datos. Vamos a esperar a que cargue un poco.
Y bien, una vez que ya vamos a cambiar de vista, nos dice que si primero deseamos guardar los cambios que se realizaron, le voy a decir que sí. Y bueno, en la parte de aquí es donde nosotros vamos a empezar a agregar los registros. Por ejemplo, yo voy a agregar un registro aquí. El primero no se llena porque este es autonumérico. Si se dan cuenta, yo solamente le di clic aquí y generó el número 1. Voy a poner el nombre de José y le voy a poner que tiene 30 años. Luego voy a agregar otro registro, voy a escribir el nombre de Ana y que tiene 22 años. Voy a escribir el nombre de Luis y que tiene, no sé, por ejemplo, 34 años. Y esta sería la forma en la que se llena una tabla. El ejemplo que les acabo de mostrar es básicamente lo que van a encontrar en este apunte. Y bien, ahora sí viene una práctica, bueno, la primera práctica que nos dice que vamos a crear una base de datos con el nombre IZ. Y esta se va a guardar en su memoria, o sea, siguiendo los pasos que les expliqué anteriormente. Dicha base de datos contendrá, inciso A, una tabla para registrar a los alumnos, que tenga 10 campos, una tabla de calificaciones, que tenga 12 campos, una tabla de documentación de los alumnos, que tenga 5 campos, y a cada tabla se le agregarán 15 registros. Vamos a ver un ejemplo, porque esta actividad la van a hacer ahorita. Ejemplo del inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? Agregar una tabla para registrar a los alumnos. Bien, aquí tendríamos el ejemplo del inciso A. Obviamente pues la tabla se va a llamar alumnos y tenemos el primero que es un ID. Este lo podemos omitir. Podría ser el número de credencial, que va a ser de tipo número. Para registrar a un alumno pues necesito saber su nombre, que va a ser un tipo de texto. Para la edad del alumno pues va a ser número, el sexo pues puede ser texto corto, texto largo, la dirección texto largo, el correo electrónico texto largo, el teléfono móvil sería número, el estado civil sería texto corto y la escolaridad sería texto corto. Ahora, la actividad que ustedes van a hacer de manera posterior es la que está en la parte de aquí. Ya hicimos el inciso A. Ahora ustedes me dirían cómo, ya está hecho el inciso B. El inciso B les habla acerca de una tabla para la documentación, que sería el ID, pues se queda en autonumeración. El acta de nacimiento tenemos un tipo de dato que es vecino, que es para indicar si el alumno lo entregó o no lo entregó. Tenemos acta de nacimiento, tenemos CURP, tenemos fotografías tamaño infantil, tenemos el certificado de estudio, tenemos originales y copia y tenemos las observaciones, para que en caso de que algún alumno no haya entregado un documento, pues lo puede hacer. Y bueno, la actividad es realizar el inciso 3, o el inciso C, que es el que está aquí, que nos dice tabla, en la de documentos ya la habíamos hecho, entonces se van a hacer la tabla de calificaciones de los alumnos. ¿Hay que contemplarían ustedes? Contemplarían lo que es el número de credencial y los 12 módulos que ya han cursado o que todavía no han cursado, pero que conocen que deben de cursar en algún momento en la institución para terminar su especialidad. Aquí les puse que son 12 campos, pero en general van a ser 13 porque no conté lo que es el número de credencial del alumno. Y bueno, me lo van a mandar. Ya si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al ejercicio, una vez que terminen de ver el video, me lo hacen saber, por favor.